Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este sábado, ¿qué día es hoy? Sábado 11 de abril, a Biología Molecular México. Hoy les vamos a hablar un poco sobre la inmunología molecular del SARS-CoV-2. Traemos como invitado a un miembro de nuestro equipo que lo acabamos de incorporar la semana antepasada, a Ernesto Acevedo Ochoa. Él es alumno de doctorado, se encuentra realizando su doctorado en Alemania y bueno, él se va a presentar ahorita y nos va a explicar muchas de las dudas que hemos tenido a lo largo de esta semana. Como yo les había mencionado, pues estamos tratando de incorporar diferentes partes moleculares, partes de biología molecular que algunos no tenemos cierta experiencia. Por ejemplo, la parte de inmunología, afortunadamente, pues ya tenemos a Ernesto Acevedo y pues nos va a explicar varias dudas que nos habían hecho llegar desde la parte de las tormentas de citocinas, qué es lo que sucede con los anticuerpos, etcétera. Yo la vez pasada traté de explicar ciertas cuestiones de anticuerpos, pero bueno, ya tenemos a personas que tienen mayor experiencia en estas cuestiones. Entonces, por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube. Estamos subiendo los videos cada semana. Compartan, por favor, los streams porque cada vez tenemos más personas viéndonos. No olviden que los jueves es cuando yo presento los jueves de Biología Molecular México, pero bueno, igual ya nos atrevemos a hacer ahora sábados de biología molecular y pues entre más personas tengamos que quieran aportar para esta página, pues más temas interesantes vamos a tener. Así que tráiganse sus palomitas o lo que traigan, lo que quieran comer, porque esto es como si estuviéramos viendo una película, pero obviamente de lo que nos apasiona, que es la biología molecular. Entonces, bueno, sin más preámbulo, los invito a escuchar durante un ratito a Ernesto Acevedo. Si tienen alguna duda, también entren al chat que está en Discord. Ese chat está en vivo, ya que en Facebook tenemos una demora de como 15 segundos. Entonces, si gustan unirse, pueden ver el enlace en su lado inferior izquierdo de la pantalla. Por si se quieren unir a ese chat, también ahí estamos. Y también por Facebook envíen sus dudas, etcétera. Entonces, bueno, con eso empezamos. Nos dicen que se escucha un poco bajito, pero bueno, si otros sienten que se escucha bajito, avísenos y le subimos más al volumen. Entonces, Ernesto Acevedo, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, bien, bien. ¿Y tú, Rodrigo? Todo Muy bien por bien, muy acá, bien. aquí listos. ¿Qué hora es allá en Alemania? Ahorita ya estamos a las 8 de la tarde, son 7 horas de diferencia por acá, Pues pero ya casi te vas a dormir, ¿verdad? claro, aquí dormimos temprano siempre. Muy bien. Entonces, Oye, sí, dime. nomás sí, sigo viendo comentarios de que se escucha un poco bajito. No sé si las personas que nos están acompañando nos pudieran ayudar en decirnos si nos escuchan bien, si me escuchan bien a mí. Ajá, Fuerte, sí, claro. estoy subiendo más el audio por si, pero a ver que nos confirmen de nuevo si ya escuchan bien. Parece ser que también escuchan como el audio de que se unen, de que nos están siguiendo, etcétera. Entonces ya le bajé según yo al audio. De todos modos le bajo aquí un poco más a la Alert Ya, Box. Me parece ser que ya nos escuchan bien. Mimi Ruiz ya nos escucha bien. Entonces, bueno, pues ya con eso empezamos con tu tema, Ernesto Acevedo. Entonces te dejo hablar. gracias. Bueno, ya como me presentó Rodrigo Ernesto Acevedo, tengo 27 años, soy estudiante de doctorado y pues toda mi vida de lo que llevo trabajando en investigación, mi pasión siempre ha sido la inmunología. Particularmente siempre me ha gustado trabajar el tema de los linfocitos B y su biología, así como las enfermedades asociadas, como el lupus y los linfomas. Y bueno, esa es más bien mi área de expertise principal, la producción de anticuerpos y los linfocitos B. Igualmente, ya les comentó Rodrigo que hay un pequeño retraso de 10 a 15 segundos. Aquí estoy tratando de seguir con mi celular al mismo tiempo sus preguntas.
Nomás que si ven que me adelanto un poco es por ese pequeño retraso que tenemos. Y bueno, nomás también de antemano comentarles el tema de la inmunología molecular, ahora de este nuevo SARS-CoV-2, que a muchos nos tiene intrigados hoy en día. Es todavía un tema que no conocemos del todo, todos los días seguimos descubriendo cosas nuevas, la información que se está produciendo está saliendo a un nivel y a una velocidad impresionante. Entonces, muchas de las cosas que sabemos o que podemos asumir vienen también de los anteriores coronavirus, como el SARS-CoV, el cual, como ya ha comentado en otras transmisiones mi compañero Rodrigo, hablando de la biología molecular del virus, tiene muchísima similitud en su genoma, lo cual nos puede llevar a pensar que muchos de los mecanismos por los cuales nos afecta son los mismos o son muy similares. Sin embargo, ya ha habido pequeños detalles distintos que son los que justamente hemos ido descubriendo, porque justamente es en esos pequeños detalles donde radica el por qué este nuevo coronavirus es mucho más eficiente para infectarnos y sobre todo mucho más peligroso, si se le pudiera llamar de alguna manera, por no utilizar la palabra letal. Y bueno, la estructura de mi plática la quiero separar en estos 4 puntos principales, que es la entrada y replicación del virus, la presentación antigénica, la inmunidad celular y la inmunidad humoral. Y bueno, en el en este espacio entre la presentación antigénica y la inmunidad celular, hay un fenómeno que también quiero abordar, que es la llamada tormenta de citocinas. Al igual que con el SARS-CoV anterior y con este nuevo SARS, lo que se sabe es que la principal razón por la cual algunos pacientes mueren por la infección de este virus es justamente esta tormenta de citocinas, la cual va a estar asociada a una respuesta inflamatoria exacerbada e incontrolable. Pongamos, por ejemplo, las personas que son alérgicas a alimentos como el cacahuate, los cuales si les das un cacahuate pueden generar una respuesta inflamatoria tan exacerbada que incluso los puede llevar a un choque anafiláctico que probablemente los lleve a la sala de urgencias en el hospital. Y bueno, empezando un poco sobre la replicación, la entrada y replicación del virus, no voy a entrar mucho a la parte molecular, ya que este tema ya lo abordó Rodrigo en sus anteriores pláticas, tanto cuál es el receptor, cuál es la forma en la que entra este virus. Sin embargo, sí quisiera llamar la atención en una parte muy importante y la cual es una diferencia muy grande con respecto al SARS-CoV anterior, con este nuevo SARS-CoV-2. Hay evidencias recientes del grupo de Christian Drosten, un virólogo muy famoso aquí en Alemania, que fue justamente parte del grupo que identificó al MERS-CoV, si no me equivoco, por ahí del 2000, y que él justamente encontró o identificó que el nuevo SARS-CoV-2 tiene la capacidad de replicarse durante los primeros días de infección, tanto en nuestra nasofaringe, en la faringe, en la nariz y en nuestra garganta. Esto lo identificó ya que, a diferencia del otro SARS-CoV, al tomar un hisopo y tomar muestras de la garganta o de la nariz directamente, pudo encontrar muestras positivas para este virus. Y no solo muestras positivas, sino que pudo detectar una replicación activa en la nasofaringe y en la garganta, a diferencia con el otro SARS-CoV anterior, que únicamente en muestras de esputo, es decir, de excreciones que vienen directamente del tracto respiratorio inferior, se podían detectar este proceso. Esta es la primera gran diferencia de este virus, de este nuevo SARS-CoV-2 con respecto al anterior, ya que durante las primeras fases de infección se va a poder replicar, durante 4 o 5 días se va a poder replicar en nuestra nariz y en nuestra nasofaringe, en nuestra garganta, perdón. Y bueno, ¿cómo ocurre esto? Justamente los días previos estuve trabajando en un pequeño diagrama, un análisis bioinformático, utilizando muestras histológicas de pacientes sanos, es decir, que no fueron infectados, únicamente que donaron sus tejidos, tanto de la nasofaringe, bronquios y lóbulos pulmonares. Podemos ver aquí en estas histologías lo que se detecta es al receptor del virus, la enzima convertidora de angiotensina 2 y a la serinproteasa TMPRSS2, donde podemos ver justamente que la expresión de ambas moléculas correlaciona desde la nasofaringe, donde podemos verla justamente en el borde del epitelio, en la parte de lo que le llaman los brushes, los cilios
que se encuentran en estos epitelios, donde podemos ver que ambas moléculas se encuentran fuertemente expresadas, lo cual nos podría explicar el por qué el virus es capaz de acceder a este sitio y empezarse a replicar primero en la nasofaringe antes de poder llegar al tracto respiratorio inferior. Asimismo, esto lo podemos observar también en los bronquios, en el borde epitelial de los bronquios, donde ambas moléculas son altamente expresadas. Esto nuevamente nos puede explicar por qué el virus los primeros días se puede replicar en este lugar. Y al mismo tiempo, por qué durante estos primeros días, que van a ser principalmente fases presintomáticas, o donde no forzosamente se van a observar síntomas de la enfermedad, las personas son vectores perfectos para iniciar el esparcimiento de la enfermedad, ya que durante estos primeros 7 días tanto no hay síntomas como no hay ninguna, es muy difícil detectarlo, tendríamos que ponernos a buscar personas de forma aleatoria y empezar a tomar hisopados de la garganta para ver si tienen presencia del virus. Posteriormente, si nos vamos un poco a la parte más abajo, al epitelio pulmonar, vamos a poder ver que la expresión de ambas moléculas receptoras para el virus se concentra, aunque en una parte dentro de los neumocitos propios del pulmón, vemos que la expresión de ambas moléculas es muchísimo más fuerte en los macrófagos alveolares o los Ernesto, leucocitos que... ¿Sí? nada más para explicarles un poco esa parte de las imágenes, ahí estamos viendo cortes histológicos de células. Entonces, en color morado, ¿qué representa? Es Bueno, aquí nomás para explicarles, esta es una tinción de hematoxilina eosina acompañada de una tinción por anticuerpos. La hematoxilina y eosina lo que nos va a permitir es ver tanto la membrana celular así como sus núcleos, lo que se ve en morado. La señal de las moléculas que estamos interrogando, en este caso el receptor que es la enzima convertidora de angiotensina y la serinproteasa TMPRSS2, van a estar en color café. Esta señal café es la que nos indica la expresión de ambas moléculas. Entonces podemos ver que los macrófagos, ¿y cómo sabemos que son macrófagos? No, por la morfología que tienen, por la forma de su núcleo, por su tamaño, por su organización y tal cual su distribución dentro del tejido. Y bueno, esta observación a mí me llamó mucho la atención porque significa dos cosas. Que el virus, cuando llega al tracto respiratorio inferior, no solo puede infectar a los epitelios, es decir, tal cual al epitelio pulmonar, sino que también puede directamente infectar a las células inmunes. Y esto va a tener esto abre el abanico de consecuencias que puede tener la infección del virus muchísimo, ya que las propias células inmunes, como por ejemplo con el virus del VIH que infecta los linfocitos T, el virus en este caso, esta imagen nos sugiere que infecta directamente a los macrófagos alveolares dentro del pulmón. ¿Y esto por qué llama la atención? Porque desde el 2003, desde hace varios años, se sabe que los actores principales durante la patología de este virus son justamente estos macrófagos y que la mayor parte de las personas que fallecen por la infección de estos virus ocurre por el que se le llama síndrome de distrés. Esta palabra no me gusta mucho, es un anglicismo, pero el síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, cuando el propio órgano, el pulmón, no puede soportar los distintos factores de estrés, en este caso el virus, y lleva a una falla orgánica que después se puede propagar hacia todo el sistema, hacia una falla multiorgánica que Ernesto. posteriormente nos puede llevar a la muerte. Me ¿Sí? gustaría nada más aportar tantito por si las personas que nos están viendo olvidaron que es dónde se encuentra la proteína AC2 y dónde se encuentra la proteína espícula. Entonces voy a pasar rápido un PDF que yo tengo aquí, nada más Claro, para que sí. lo vean rápido. Sí, Entonces adelante. te voy a minimizar tantito. Nada más quiero que vean el SARS-CoV-2 tiene en la parte fuera de la membrana tiene a la proteína espícula. La proteína espícula, como ya hemos mencionado de diario en cada Facebook Live, forma trímeros y después esta se une a la proteína ACE2, que es la que pueden ver aquí en color morado. Entonces todo lo que está explicándonos Ernesto es estas tinciones de cortes histológicos, es la localización de la proteína AC2
colocalizando con la proteína espícula que aquí pueden ver en gris y en morado. Entonces todo lo que nos está mostrando Ernesto es esta parte de su artículo. Ajá, listo. ¿Listo? A ver, entonces permítanme para regresar al artículo. ¿Dónde estábamos? A la imagen, perdón. Y bueno, en pocas palabras, esto nos puede empezar a explicar de inicio el por qué este virus inicia su respuesta inmune, cuál es el mecanismo probable por el cual inicia la respuesta inmune, es decir, no solo la infección de células epiteliales, sino la infección de aquellos leucocitos que nosotros encontramos en el pulmón. Y bueno, ¿qué es el síndrome de distrés respiratorio? Es justamente cuando ocurre una falla en el pulmón, como lo mencionaba, y que esto posteriormente nos puede llevar a una falla multiorgánica por distintos mecanismos. Ahora bien, ¿cuál es el problema y cuál es la diferencia con el SARS-CoV? Y eso es lo que quisiera platicarles un poco. Recientemente se publicó, y recientemente me quiero referir al día de ayer o antier, se publicó un artículo en Cell donde justamente ya revelan las bases funcionales y estructurales de cómo la proteína espícula que mencionaba Rodrigo interactúa con la enzima convertidora de angiotensina 2 o la ACE2 y rápidamente, sin meternos en muchos detalles, la principal diferencia en las bases estructurales de cómo interactúan, el virus del SARS-CoV-2 tiene una diferencia de tan solo 8 aminoácidos. Aquí está, 8 aminoácidos, estos que ven aquí sin marcar en rojo dentro de los cuadros azules, los cuales le permiten formar una red más grande de interacciones entre los aminoácidos de ambas proteínas. Al formar una interacción mucho más estable, esto justamente le podría explicar por qué desde el epitelio de la nasofaringe, donde hay condiciones tal vez menos favorables para que el virus pueda replicarse, puede entrar a las células de estos epitelios e iniciar su primer proceso de replicación en esta región. Ernesto, de Ahora hecho, bien, si no mal recuerdo, hace como 5 o 6 videos también habíamos mostrado un paper donde mostraban la expresión de la proteína C2 en diferentes órganos. De hecho, recuerdo que también había una alta expresión de la proteína AC2 en la lengua. Entonces, ¿qué opinas? ¿Crees que probablemente la lengua y toda esta parte de los epitelios de entrada seguramente también pues es un lugar riesgoso, ¿no crees? Es decir, incluso parecería que hablar es peligroso en tiempos de COVID, ¿no crees? Precisamente porque bueno, tenemos sí expresión de quiero la entrar proteína y que AC2. abordemos esta parte porque, y de hecho aquí lo podemos revisar rápidamente. Aquí lo podemos revisar rápidamente porque, bueno, sí tienes mucha razón, pero realmente si nosotros nos vamos a la expresión de la proteína AC2, de hecho aquí tenemos diferentes órganos, cuando yo revisé las glándulas salivares y demás, no vi gran expresión, de hecho por eso no la incluí dentro de mi imagen, pero bueno, pues una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, lo que sí quiero mostrarles es cómo la proteína AC2 se expresa altamente y dejando un poco de lado lo de la glándula salivar en el corazón. ¿Y por qué digo dejando un poco de lado lo de la glándula salivar y lo de la boca? Porque, bueno, ahí va a ser un poco difícil porque, no sé, es un tejido muy dinámico, tal vez sería un poco complicado empezar a asumir que en este tejido tengamos expresión. Creo que es algo que está por verse, pero si tenemos procesos de replicación en la garganta, es muy probable que el virus se transmita por la saliva. Es por eso que nosotros vemos que las gotículas que hablan mucho, que cuando estornudamos, platicamos y demás, son las que transportan al virus. Pero bueno, eso creo que todavía está un poquito pendiente de revisarse. Pero regresando a la parte de distintos órganos, sí me gustaría mostrarle estas tinciones que son de corazón, donde justamente podemos ver que la expresión de la AC2 está marcadísima en los miocitos, en el músculo de tal cual del corazón, lo cual también nos podría indicar un poco por qué personas con hipertensión son muchísimo más susceptibles
que personas que no presentan este tipo de problemas. Además de que ya se sabe que durante procesos de fibrosis, tal vez por un infarto al miocardio y demás, la expresión de AC2 empieza a intercalarse con la de AC1. Originalmente, los niños o las personas cuando nacen tienen una mayor expresión de AC1, pero conforme avanza la edad, obviamente va a haber procesos de fibrosis ocasionadas por eventos mucho más agudos como el infarto al miocardio, pero el mismo envejecimiento se ha demostrado que induce un cambio de AC1 a AC2. Nuevamente nos puede explicar esto, por qué personas de mayor edad son las más susceptibles a la infección por este virus. No sé si quede ahí un poco contestado. Sí, sí, sí. Además, también además, y esto es algo que no se ha mencionado mucho y sí me gustaría mostrárselo, porque esto creo que es algo que los médicos en el futuro se van a tener que fijar muchísimo, es la expresión de los receptores en los testículos de los hombres. Si nosotros vemos en los testículos del hombre, podremos ver, nuevamente recordando que lo que vemos en café es la señal de los receptores, es muchísimo, muy marcada en los tubos seminíferos, que es donde se desarrollan los espermatozoides de los hombres. Y aquí, esta es una histología de un paciente masculino de 26 años, este es uno de un paciente de 46 años, y este es uno de 56 años. Es decir, a lo largo de toda la vida la proteína C2 se expresa fuertemente en testículos. Curiosamente, solo hay un artículo que menciona, y es hablando del SARS-CoV, donde analizan a 6 pacientes fallecidos que observan que hay depósito de inmunoglobulinas en los tubos seminíferos, y además infiltración de leucocitos en los tubos seminíferos y una menor producción de espermatozoides. Esto nos indica, de alguna manera, que en el futuro probablemente los pacientes que se han enfermado de COVID-19 podrían desarrollar esterilidad. Nuevamente, esto es solo una posibilidad, también por eso no creo que se haya abordado mucho, pero bueno, en el caso de México, siempre les he comentado a mis amigos que si dijeran esto, aunque fuera de broma, todos ya se empezarían a meter a sus casas, ya se habrían quedado en sus casas y no habrían salido al supermercado, pero bueno, esto es otro tema. De Pero hecho, nada más para recordarles, el jueves pasado también les habíamos mostrado el artículo donde veíamos, se me fue ahorita, se me fue. Bueno, dejemos pasar esta parte, perdón. Ahorita les recuerdo. Ah, bien, ya sí, recordé. Es la parte donde veíamos. Déjenme les muestro el artículo. Si quieres, sigue hablando y muestro el artículo en un momento. únicamente para que no quede como que nomás lo mencioné anecdóticamente, este es el nombre del artículo, donde ellos mencionan que la orquitis, es decir, la inflamación de los testículos en hombres, es una complicación del síndrome respiratorio agudo, que es la enfermedad ocasionada por el anterior SARS-CoV, y donde ellos justamente dicen que hay una infiltración de linfocitos T, de macrófagos, además como el depósito o precipitación de inmunoglobulinas G en los tubos, en el epitelio seminífero de los testículos. Esto, como ellos dicen, sugiere que las funciones reproductivas de los hombres deberían de ser evaluadas en pacientes que han sufrido esta enfermedad. Nuevamente, como no conocemos mucho de lo que es el SARS-CoV-2, ni siquiera la infección aguda, mucho menos sabemos de cuáles van a ser las secuelas en estos pacientes. Veo una pregunta de Ángel que habla del consumo de yecas, cómo interviene durante el proceso de la infección y la enfermedad. Ese nombre yecas no me suena. Ya, ok. Es el inhibidor de la angiotensina. En este caso, soy sincero, no he visto muchas evidencias sobre esto, sobre el consumo de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Lo que sí he encontrado, lo que sí he escuchado es que estos inhibidores también ayudan a promover el intercambio que ya mencioné de expresión de AC1 a AC2. Esto, el mecanismo del por qué se hace eso, no se sabe todavía. De hecho, es interesante en este caso los pacientes hipertensos o los pacientes que han tenido problemas cardíacos, justamente se ha visto que en su problema cardíaco la expresión de la enzima AC2 es positiva, es un
marcador de prognosis positiva en estos pacientes. Sin embargo, ahora en este caso, en tiempos de COVID, al parecer esto no es algo tan bueno. Entonces, queda un poquito ahí al aire sobre cuál vendría siendo el papel o la intervención del consumo de estos medicamentos. Nuevamente, SARS-CoV-2 todavía nos tiene, por lo que les he estado mostrando y por lo que yo sigo leyendo, muchas cosas que enseñar todavía. Dicen que si podrían ajustar las imágenes, no sé a qué te refieres, Demian. Sí, tal vez que las hagas un poco más grandes cuando las mostremos, a veces pasa que se ven pequeñitas, pero sí, yo creo que ahorita en general se ven bien. Y bueno, regresando un poquito también a la expresión en otros órganos, que eso me parece muy, muy importante, como comentabas tú, Rodrigo. Otro lugar donde, mira, aquí está, la mucosa oral. Vamos a abrir aquí la histología. La histología. Como puedes ver en el borde del epitelio, aunque se ve un poco de señal, a mi juicio, de las histologías que he llegado a ver, que en distintos tejidos, esto me parece más señal de fondo que tal cual expresión de los receptores. Incluso aquí, esa es una tinción con un anticuerpo y esta es una imagen con otro anticuerpo, donde nuevamente podemos ver que la expresión es muy, muy débil y de hecho la podemos ver más hacia adentro, no tanto hacia el epitelio exterior, sino, no hacia el epitelio exterior, sino al interior del mismo epitelio. Esto nuevamente son buenas noticias, pero creo que eso es todavía información que se tendría que evaluar. Realmente, si mal no recuerdo, el paper que mostré hablaba sobre la expresión de mensajeros de la proteína AC2, que aunque como sabemos a veces puede haber una alta expresión de RNAs mensajeros, pues al final mucho depende si se traduce, ¿no? Entonces puede ser que en el paper hayamos visto una alta expresión de RNAs mensajeros, pero al final una bajos niveles de proteína de AC2, entonces sí cambia un poco, aunque generalmente está muy relacionada la expresión con la expresión de RNAs mensajeros con la cantidad de proteína, pues a veces puede ser que no sea tan real. Entonces sí tendríamos que revisar también ese paper, porque en el paper en el que vimos había una alta expresión también de RNAs mensajeros de la proteína AC2. Pero bueno, sí habría que ver qué es lo que sucede, porque en tus imágenes nuevamente, pues, parece ser que seguimos no aprendiendo. se ve muy alto. Aquí únicamente quiero resaltar que aquí, ahorita se cortó un poquito el último que me estabas diciendo, Rodrigo. No lo alcancé a escuchar bien, pero si quieres sigo avanzando. Sí, sigue avanzando. Nada más quiero mostrarle rápido también lo que comentábamos. En el paper que vimos del jueves pasado, les había mostrado esta parte, que también parece ser que en pacientes que tienen diabetes, tienen una alta expresión de la proteína AC2 en el miocardio, en el riñón y en el páncreas. Entonces, pues esto aumenta obviamente la probabilidad de que el SARS-CoV-2 se adhiera, ¿verdad? Como nos acabas de mostrar en el paper. Entonces, y esto se ha visto también en modelos de roedores. Entonces, nada más para recordar a las personas que son diabéticas o que tienen familiares diabéticos, que pues en general los pacientes con diabetes tienen una mayor expresión de las proteínas ACE2. Entonces, sí, pues esto ahí nos está mostrando. Y eso es una nota muy importante y creo que hay que poner pie, porque luego es muy fácil, ¿no? O no muy fácil, sino no tiene mucho sentido cuando salen las autoridades o demás que nos dicen, no, las personas con diabetes son más susceptibles. Muchas veces estas observaciones se realizan por el hecho de la correlación, donde ven que el número de fallecidos, la mayoría tenía enfermedades preexistentes, como la diabetes o problemas de hipertensión. Sin embargo, la explicación molecular o la razón muchas veces no queda muy clara. Por lo tanto, cuando ya vemos al corazón, el nivel de expresión que hay de las moléculas, toma un poco más de sentido el por qué estas personas tienen que cuidarse más
personas sin estas enfermedades preexistentes. De hecho, también Gildardo, un miembro de nuestro equipo, creo que acaba de compartir, no sé si en la página de su Facebook personal, pero acaba de compartir la relación del número de muertes en México con sus condiciones como diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces, sí, obviamente lo que estamos viendo es que las personas que tienen hipertensión, diabetes, etcétera, pues están muriendo más. Entonces, pues sí es de cuidado, sobre todo en México, que parece ser que uno de nuestros seguidores nos comentó que es alrededor de 40% de personas adultas que tienen diabetes tipo 2 en México. Entonces ese es un número totalmente altísimo para la población mexicana. Entonces realmente si imaginamos esto es que México está lleno de receptores ACE2. Básicamente, esa Básicamente sería es eso. una muy buena conclusión, Rodrigo. De hecho, hay que mencionar que la diabetes la hipertensión es una causa de muerte mayor que la violencia y que los accidentes de alcoholismo en México. Están en el top 5 de esas 4 condiciones de fallecimiento en México. Lo cual, nuevamente, aunque son en México una población en general joven, somos una población joven respecto a países, por ejemplo, como aquí en Alemania o en otros lados donde la mayoría de las personas están en el rango de la tercera edad. Aunque aquí somos jóvenes, tenemos problemas preexistentes como la diabetes o como lo que tú acabas de mencionar. De hecho, aquí es importante recordar que algunos tipos de diabetes son considerados como enfermedades inmunes, que son ocasionadas por problemas inmunológicos, no solo metabólicos. Veo que Nico y Ángel están discutiendo un poco sobre un caso, de hecho sí lo vi el artículo, no lo he revisado, siendo sincero, sobre un caso que asoció SARS-CoV-2 con el síndrome de Guillain-Barré. Tengo que revisarlo, realmente no me gustaría platicar de algo que todavía no he revisado, pero sí, ya hay un artículo, pero es un solo paciente, lo cual también lo vuelve un poco difícil de relacionar. De hecho, me gustaría también mostrarles de nuevo esta figurilla que estuve mostrando la vez pasada, nada más para las personas que a veces no nos siguen los jueves, etcétera. Este es un artwork del paper que tiene que ver con la diabetes mellitus. Entonces, de nuevo, para que vean cómo el SARS-CoV-2 se une al receptor ACE2 a través de la proteína espícula y después la proteasa TMPRSS2 es la responsable de cortar ahora sí que a la mitad a la proteína espícula para que entonces se permita la internalización. Como ya les habíamos mencionado la vez pasada, también la función de la proteína C2 normalmente es la de convertir angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces, perdón, en angiotensina 1,7. Entonces, esto al final también esta parte metabólica, esta ruta metabólica de la proteína ACE2 normalmente tiene una función de mantener reparados ciertas regiones, por ejemplo, de los pulmones. Entonces, eso ya lo vimos la vez pasada, pero quería mostrarles como este árbol por si ahorita nada más escuchan que estamos diciendo que ACE2, que TMPRSS2, un poco para que vean cómo se ve en la célula, pues su localización, que como sabemos es la localización en la membrana, donde es que interactúa el SARS-CoV-2 con la proteína ACE2. De hecho, nomás únicamente basándome en la imagen, porque aquí la estoy viendo, Rodrigo, en la imagen esta que muestra, y recordando, porque luego también esto me lo han preguntado mucho, que si la hidroxicloroquina funciona. Bueno, la razón por la cual se cree que funciona la hidroxicloroquina es, si vemos el virus, cuando es, utilizando tu imagen, Rodrigo, regresémosla, Sí. cuando el virus se une a la superficie de la célula, esta unión va a inducir un proceso de endocitosis. Y esta endocitosis va a ocurrir dentro de una vesícula endocítica, como lo marcas tú. Justamente lo que inhibe o lo que altera la hidroxicloroquina es el mecanismo de transporte de vesículas endocíticas. Por eso se habla que posiblemente la hidroxicloroquina podría ser un medicamento que funcione para el tratamiento del SARS-CoV-2, ya que altera el mecanismo de transporte endocítico en las células. Y bueno, esto ahorita que hablemos de por qué es importante el transporte endocítico en macrófagos durante la presentación de antígenos, tome un poquito más de sentido. Únicamente para terminar de hablar de esto de la expresión y entrada del virus, les quiero mostrar estas imágenes.
donde estas histologías que ahora son de intestino delgado, donde podemos ver al receptor en el epitelio del intestino fuertemente expresado, de hecho incluso más que en el pulmón, y también en el intestino grueso. La molécula AC2 es fuertemente expresada en el epitelio, en el borde de los epitelios, lo cual explica por qué en en muestras fecales de pacientes infectados se encuentra o se puede detectar al virus. Buenas noticias es que hasta el momento, según el artículo de Christian Drosten que les mostraba al inicio, las partículas virales que han aislado de muestras fecales no son infectivas. Es decir, aunque detectan el genoma del virus por el PCR, no está ocurriendo replicación en el intestino. Nuevamente, esto puede ser relacionado a que en este estudio únicamente analizaron a pacientes con síntomas medios, con un curso medio de la enfermedad, no con un curso grave de la enfermedad. Entonces, aún existe la posibilidad que en estos pacientes, que son el 5%, pudiera haber transmisión fecal. Esto es importante señalarlo porque, de hecho, hoy en día una de las formas indirectas en las que se está evaluando la prevalencia del virus es detectar el genoma en los desagües, en agua residual. Están evaluando por PCRs de shotgun, que así se le llaman, por detección masiva, a ver si existe el genoma del virus. Entonces, si en un sistema de desagüe de una población hay una alta concentración de virus, independientemente de que haya muchos pacientes o no en el hospital, probablemente el virus ya está esparcido de forma comunitaria o no. Esto como un detalle, y que además también conozco amigos que trabajan en tratamiento de aguas, tienen que tener cuidado, especialmente los que manejan los lodos residuales. Esto es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces los lodos residuales se dejan secar al aire libre, y si hubiera transmisión fecal, esto podría ser un problema. Solo como pequeña nota. De hecho, No. aquí tengo este artículo que estabas hablando un poco de la parte de la cloroquina. No sé si tú lo tengas en tu PDF o prefieres explicarlo desde el PDF que te acabo de preparar para que expliques un poco esta parte. Si no, pasa la ventana para que la puedan No, ver. de la hidroxicloroquina no tengo. Yo, ¿Aquí hablas yo, de esta? yo tengo una, entonces para que la expliques como Mira, si me... quieres, en esta creo que se puede ver bien. A Aquí ver, esta que acabo de poner. La hidroxicloroquina justamente lo que va a inhibir es esta parte, la liberación de los viriones maduros vía exocitosis hacia el exterior, ya que inhibe la fusión de vesículas con la membrana plasmática. O sea, si tú inhibes este proceso, tú ya no vas a ver tal cual la liberación del virus, únicamente va a quedar adentro. de No sé si hecho, se ve aquí en el número creo 9. que es al revés, previene la parte de la endocitosis, es decir, no la externalización. Digo, falta saber un poco bien qué pasa. En este PDF que yo les estaba mostrando, aquí más bien muestran en la parte 1B la parte de endocitosis, es decir, parece ser que afecta la parte de la entrada y después como que se traba en la parte donde está formando la vesícula con la célula, pero seguramente puede ser que también sea la parte de salida, ¿no? Porque obviamente no es... Justo como te mencionaba, Rodrigo. De hecho, esto es un dato muy interesante, a pesar de que la hidroxicloroquina se identificó como fármaco hace mucho tiempo. El mecanismo así exacto de cómo inhibe, por eso de hecho en un principio lo manejé como el tránsito vesicular. No se habla de si inhibe endocitosis, exocitosis, solo se sabe que inhibe fusión de vesículas y tránsito vesicular en Exactamente. las células. Que nada más Creo, hay que mencionar rápidamente que ahorita hay un poco hay mucha discusión con respecto a la cloroquina, porque bueno, como ya sabemos, Donald Trump pues está promocionándola demasiado sin realmente consultar a sus científicos elite. Entonces ahorita parece ser que incluso ahí están recibiendo noticias de que pacientes tratados con cloroquina, parece ser que estos pacientes a veces incluso tienen ceguera, etcétera. Entonces realmente esta parte de la cloroquina está comenzando el estudio. Como nos menciona Ernesto, aún no sabemos si realmente la parte molecular exacta de cómo es que funciona esta molécula. Entonces sí falta realmente mucho estudio y no podemos ya precipitarnos hacer a dar una conclusiones. conclusión de De que hecho, aquí quiero mencionar, y esto es algo que quiero dejar muy, muy claro, y esto lo conozco de forma personal,
La hidroxicloroquina originalmente se utiliza para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como el lupus y el artritis reumatoide. Es uno de los medicamentos que estos pacientes se administran originalmente. El problema de que hayan hecho esas conclusiones adelantadas e irresponsables es que llevó a un desabasto de este medicamento, y ahora las personas que se encontraban en remisión, es decir, con su enfermedad autoinmune inactiva, ahora están en riesgo de que se vuelva a activar su enfermedad. Y el problema es que hospitales como el Instituto de Nutrición, que es donde se tratan, uno de los principales lugares en México donde se tratan estos pacientes, ahora está reconvertido a un hospital COVID. Es decir, estos pacientes con enfermedad autoinmune no solo ya no tienen su medicamento, sino que su tratamiento está severamente limitado porque ya no pueden ir al hospital. Entonces, ese es el problema de hacer conclusiones adelantadas y nomás hablar al desparpajo, y que puede tener verdaderas consecuencias para otras personas que realmente ni la deben ni la temen. Exactamente. Entonces, nomás dejar esa pequeña nota por ahí. De la ivermectina. Bueno, también aquí creo que voy a hacer una pausa porque si no nos perderíamos hablando de muchos fármacos. Claro. La ivermectina es un fármaco que se utiliza en enfermedades parasitarias, si no me equivoco, particularmente en malaria. Recordando que la malaria también es un parásito intracelular, es decir, invade a las células y se reproduce en el interior de la célula. Lo que inhibe la ivermectina es justamente la entrada de este parásito. Pero si nos ponemos a buscar en literatura exactamente el mecanismo molecular de la ivermectina, tampoco hay información específica de cómo funciona. Entonces, los estudios que se hacen ahora es ¿cómo decirlo? Como tirar balazos y a ver cuál pega. Sí, exacto, Literal. sobre Entonces, todo en este tiempos de urgencia, como dice, a veces parece ser que hasta Donald Trump tuviera razón, es decir, no hay nada que perder, los médicos están tratando de lanzar balazos al SARS-CoV-2 para ver qué puede funcionar. El problema es que a nivel clínico necesita de haber sí, un estudio científico donde existan los trials, estos famosos pruebas que requieren de tiempo. Entonces, realmente no se pueden basar nada más en la evidencia de que dos médicos trataron con cloroquina a 10 pacientes, sino se tiene que hacer con exactamente. un mayor número de pacientes y se tiene que seguir a lo largo del tiempo para evitar pues algunos otros síntomas, etcétera. Entonces, por eso es importante que existan estos estudios completos. Ahora bien, regresando un poquito a la parte de inmunología, y esto es el tema que sí me gustaría también poner un foco principal, Rodrigo, es lo que le llaman la tormenta de citocinas. El fenómeno de tormenta de citocinas, si mal no recuerdo, originalmente se observó con la influenza, con la infección por influenza, y durante esta pandemia también se observó que los pacientes que se infectan con influenza, muchas veces la muerte o el fallecimiento no ocurre por la propia replicación de virus en el pulmón, sino por la respuesta inmune exacerbada que genera el huésped. Y esto me lleva de regreso al ejemplo que les ponía desde un principio. Un cacahuate no es algo peligroso, pero las personas que son alérgicas lo son porque han desarrollado inmunidad contra antígenos del cacahuate. Incluso se llama PNA, antígeno del cacahuate. Y las personas cuando consumen cacahuate reconocen este antígeno y genera una respuesta exacerbada tan fuerte, tan grande, que es el propio sistema inmune que lleva al choque anafiláctico que lleva a estos pacientes a la sala de urgencias, no el propio cacahuate. El cacahuate por sí solo no es peligroso. En este caso no estoy diciendo que el SARS-CoV-2 no sea peligroso, solo quiero poner este ejemplo para hablar de cómo el propio SARS-CoV puede modificar la respuesta inmune de los huéspedes en algunos casos, y por esta respuesta inmune exacerbada llevar a la complicación de este paciente, a la que le llamaba en un principio el síndrome de distrés respiratorio. Nomás recordando que de todas las personas infectadas, 15%, si no me equivoco, van a desarrollar problemas pulmonares, y de los cuales solo el 5% va a desarrollar este síndrome de distrés respiratorio. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, hoy que ya hay casi 1.700.000 personas infectadas, el 5% vendría siendo casi 57.000 personas.
tener 57,000 personas en una sala de cuidados intensivos es no lo aguanta ningún sistema de salud, en pocas palabras. Ese es el gran problema con esta enfermedad, ¿no? Veo y justamente vamos a hablar porque ya veo que hay varias preguntas acumuladas, Rodrigo. Si quieres, damos una pequeña vuelta. Sí, 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 claro. Mira, Ángel nos comenta que ya hay evidencia de la OMS que si hay contaminación por estar en contacto con los lodos residuales. Como lo comentaba, el problema es que estos lodos, cuando se sacan, se dejan de secar al aire libre y básicamente vuela en polvillo, ¿no? También vemos que hablan del dióxido de cloro. No estoy seguro que respirar dióxido de cloro sea buena idea, compañero. No tengo muchos datos sobre eso, pero ni el cloro del cloralex, ni que sería el hipoclorito de sodio, ni el dióxido de cloro, creo que es algo recomendable como un tratamiento preventivo. Sí, Mantenerse alejados. Realmente eso es la parte de limpieza, ¿no? Sí, creo que más bien ahí podría referirse a que probablemente el dióxido de cloro como gas podría ser una opción para la esterilización de ciertos ambientes, pero sí, aquí, bueno, en el caso de hospitales no hay que olvidar que los quirófanos se esterilizan con óxido de etileno y eso mata prácticamente a todos. Y hay que recordar que una vez el virus entra a las células, pues ya insertó su contenido genético, entonces realmente pues tendría que destruir este dióxido de cloro hasta incluso las células, ¿no? Para tener alguna actividad, lo cual pues no es obviamente recomendable. La teoría de que la afinidad del virus a proteínas de la sangre, desconozco. De hecho, lo que sí les puedo decir es que en este estudio de Christian Drosten, y esto es una buena noticia, en ningún momento, aquí está la gráfica, los pacientes son positivos en sangre. Las muestras de sangre que toman no muestran virus, partículas virales en replicación. Es decir, por el momento todavía el transporte hematológico del virus es poco probable. Sin embargo, ¿cómo sí se puede transportar? Recordando lo que les mencionaba anteriormente, si los leucocitos de los pulmones, los macrófagos alveolares, se infectan, cuando estos se infectan por la propia respuesta inmune normal, van a moverse hacia los nódulos linfáticos para llevar a cabo la respuesta inmune, presentación de antígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto sí nos podría hablar de transporte por vía linfática, pero todavía esto está por verse, incluso con el SARS-CoV no hay mucha Que información. también, no sé, también sería interesante buscar papers, tal vez puede ser que exista RNA, ¿no? En la sangre, pero de eso no implica que el virus esté funcional. Eso no sé, igual y sería interesante a ver si por ahí buscamos algún paper que demuestre la detección del SARS-CoV-2 a través de sangre, no solo de la toma de muestras de la garganta. Pero Sí, sí, claro. De hecho, es que en este estudio toman muestras tanto con hisopados de la garganta y nasofaringe, muestras de esputo, ok, muestras entonces ahí fecales, está. muestras de suero y orina. Y tanto en suero y orina no detectan partículas virales infectivas. En muestras fecales encuentran al genoma del virus, pero no son partículas virales infectivas. Y en muestras de esputo e hisopados de garganta sí encuentran partículas virales infectivas, que aquí nuevamente lo que llama la atención es el hisopado de garganta, que es el que muestra positividad para la replicación del virus, que es lo que les mencionaba en un inicio, que ocurre una replicación independiente en el tracto respiratorio superior y luego a una replicación independiente al tracto respiratorio inferior. Ángel pregunta también sobre el tocilizumab. Bueno, esto es algo interesante y que de hecho creo que ya lo había visto, que te lo habían preguntado desde el jueves pasado, Rodrigo. Creo que sí. El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que va dirigido contra la interleucina 6. ¿Por qué la interleucina 6? Y de hecho, este es de los papers que les quería mostrar en esta ocasión. Y déjame recordarte, de hecho, la persona que preguntó la vez pasada creía que se unía a la proteína espícula y pues eso está incorrecto. Nada más para recordar el nombre de esta persona es Felipe. Felipe creía que la interleucina, perdón, este anticuerpo monoclonal se unía a la proteína espícula, pero realmente no se une a la proteína espícula. Israel, bueno, antes de contestar la pregunta de Israel, voy a enfocarme en la parte del tocilizumab. Bueno,
como ya les mencioné, y esto ya se sabe desde el SARS-CoV anterior, el problema o el mayor problema con los pacientes infectados que llevan un curso severo de la enfermedad es que desarrollan un fenómeno llamado tormenta de citocinas. En pocas palabras, esto es lo que ya le venía insistiendo desde antes, es la respuesta inflamatoria exacerbada que es acompañada de producción de citocinas pro y antiinflamatorias de forma descontrolada. De hecho, este estudio muy reciente también, donde comparan 21 pacientes, de los cuales 11 casos son considerados, clasificados como severos en base a sus problemas respiratorios, a sus requerimientos de oxígeno en el área de cuidados intensivos, versus 10 casos moderados. Identifican las distintas características inmunológicas y clínicas de estos pacientes. Y bueno, vámonos directo a los datos, que aquí son puras gráficas. Bueno, aquí nomás muestran las tomografías computarizadas de los pulmones, que es lo que les ayuda a clasificarlos como casos severos o moderados. Y bueno, nada más para recordarles, queremos también invitar a médicos especializados en esa parte, porque luego nos preguntan mucho si podemos explicar la parte de los pulmones, etcétera, pero pues desafortunadamente no estamos en esa parte de expertise, entonces sí estamos tratando de buscar a médicos que les gustaría participar en entrevistas en la página para que igual también nos expliquen esta parte de la enfermedad a nivel orgánica y sistémica para ver qué sucede, ¿no? Y también aprender de otras cosas. De hecho, veo que ya en la transmisión nos acompaña el doctor Moisés León. Él de hecho, hice una estancia con él en el Instituto de Perinatología. Él trabaja específicamente con el virus sincitial respiratorio en pacientes neonatos. Este es un virus que infecta particularmente a neonatos, y básicamente la poca o mucha experiencia que tengo en virología es gracias a mi trabajo con él. Un saludo, gracias por estarnos acompañando. Pero bueno, regresando al paper sobre estos casos clínicos de 11 casos severos versus 11 casos con enfermedad moderada, lo que ellos observan en las citocinas del plasma, al evaluar las citocinas del plasma, es justamente esto. Los casos severos de COVID-19 presentan un aumento de 2 a 3 veces más producción de interleucina 6. ¿Por qué me enfoco en la interleucina 6? La interleucina 6 también es conocida como la mioquina. Tal cual. Las mioquinas son un grupo de interleucinas que, además de cumplir las funciones de citocina inflamatoria, proinflamatoria e antiinflamatoria, estas citocinas también son producidas particularmente por los músculos, por distintos músculos, tanto el músculo del corazón como, por ejemplo, el músculo en el pulmón y demás. Oye, para los que somos biólogos moleculares, ¿nos puedes explicar qué son bien las interleucinas? Porque a veces no tenemos mucha idea. ¿Qué son? ¿Son moléculas? ¿Son anticuerpos? ¿Qué son? Bueno, son proteínas, son moléculas muy pequeñas, son moléculas proteicas muy pequeñas, pero que funcionan como pequeños mensajeros durante las respuestas inflamatorias. Pueden tener una gama gigantesca de funciones. Hoy en día todavía seguimos descubriendo nuevas citocinas y nuevos receptores para estas citocinas, e incluso también hoy en día hay citocinas que conocemos, la citocina, pero todavía desconocemos a su receptor. Entonces, el área de las citocinas es un área muy estudiada en inmunología. Hay personas que incluso exclusivamente se dedican al estudio de estas moléculas. Oye, ¿y estas citocinas son de alto peso molecular, de bajo peso molecular? No, son de muy bajo peso molecular, son moléculas proteicas muy pequeñas. Si no me equivoco, aquí no quiero errarle en lo que voy a decir, pero si no me equivoco, todas son excretadas, ninguna, no conozco el caso de citocinas intracelulares. En general, las citocinas son excretadas en algún punto distinto, y pueden ser transportadas hacia otro lugar. ¿Y estas de hecho, su analogía probablemente en bioquímica sería la de las hormonas, por ejemplo. Ok, ¿y estas quién las excreta generalmente? Básicamente todas las células en el organismo pueden producir distintos tipos de citocinas, dependiendo del tipo celular y demás. Okay. Por ejemplo, este caso de la interleucina 6, que es lo que te comentaba, que la interleucina 6, aunque es producida como un efector proinflamatorio, las células del músculo también lo pueden producir, e incluso pues, las producen particularmente cuando ocurren, por ejemplo, infecciones virales.
como una señal de aquí necesito inflamación, aquí está ocurriendo un problema, ven para acá. No sé si ya queda un poco más claro. Sí. Sí, a veces nos dicen que expliquemos como a nivel con manzanitas, entonces digo, a mí en lo personal me encantan las explicaciones con manzanitas, entonces digo, creo que ahorita entendimos muy bien qué son las citocinas, pues parece ser que son proteínas que excretan todas las células, son una especie de De mensajeros. proteínas pequeñas, exacto, que se utilizan de comunicación celular, ¿verdad? Como para Exactamente. requerir ayuda o algún... Pueden tener funciones proliferativas, es decir, inducir la proliferación de células inmunes o de poblaciones específicas inmunes. Incluso también pueden tener propiedades antiinflamatorias. Por ejemplo, la interleucina 10, que es el principal agente antiinflamatorio de los principales agentes citocinas antiinflamatorias que se conocen, lo que induce es, por ejemplo, reducir la proliferación de las células T durante respuestas inmunes. Como hay que recordar, una de las partes más importantes de cualquier respuesta inmune es la autolimitación. Aunque tiene que haber mensajeros que activen a la respuesta inmune, también tiene que haber mensajeros que la detengan, porque tiene que ser autolimitada. No puede durar el sistema inmune siempre activado. ¿Por qué? Porque nos lleva a problemas como la tormenta de citocinas, que es justamente la que nos lleva al síndrome de distrés respiratorio que lleva al fallecimiento de los pacientes con COVID. Entonces nada más nos pregunta, ¿quién nos preguntaba? Nando Cortés nos pregunta que qué paper o qué tema estamos explicando. Estamos en general hablando un poco de la inmunología del SARS-CoV-2. Entonces estamos viendo la parte de tormenta de citocinas y entre la tormenta de citocinas ahorita simplemente estamos explicando que hay diferencia en los niveles, ¿verdad? De citocinas entre casos no severos y casos moderados. Entonces parece ser que esto, por lo que nos está explicando Ernesto, es que a veces es más la respuesta inmune de la persona que lo que el virus hace, ¿cierto, Ernesto? Así es. Y bueno, esto, nuevamente, regresando a lo que comentaba en el principio, si el virus infecta a los macrófagos alveolares, los cuales van a ser parte de la respuesta inmune innata de los huéspedes, es decir, los primeros respondientes, la primera línea de defensa que tenemos en nuestro sistema inmune, si el virus las está infectando y, digámoslo en palabras coloquiales, las vuelve locas, pueden empezar a producir interleucinas a lo loco, tal cual, y generar un problema. Aquí les muestro una imagen que me gusta mucho, que es una representación de lo que es una tormenta de citocinas, donde pueden ver justamente la interleucina 6, interleucina 1 beta, interleucina 2, el factor de necrosis tumoral, los cuales todos son citocinas proinflamatorias o que en algunos escenarios también pueden cumplir la función de enzimas antiinflamatorias, que van a ser las que van a llevarnos a un problema de exacerbación de la enfermedad. De hecho, creo que queda muy claro en este paper donde comparan los casos severos versus casos de curso medio, donde pueden ver que producen 2 a 3 veces más o menos, interleucina 6 en casos severos, y esto al mismo tiempo nos podría explicar por qué el tratamiento con tocilizumab, que es un anticuerpo que bloquea al receptor de la interleucina 6, pudiera ser un buen tratamiento a estos pacientes. El Ahora, tocilizumab. lo que veo ahí es que un poco la P es de 0.04, no resulta muy fuerte. De hecho, parece ser que la IL-2R tiene más diferencia entre casos severos y casos moderados. ¿Sabes si hay algún inhibidor para la IL-2R? Seguramente debe de haber, no estoy seguro si probado para el uso en la clínica, estoy seguro que sí debe de haber algún inhibidor para el receptor de interleucina 2, es una interleucina bastante conocida. Y sí, yo sé que aquí la P es de 0.04, Rodrigo, pero si nos vamos al primer artículo de Lancet, donde se habla de las características clínicas de los pacientes infectados con el coronavirus ahí en Wuhan, China, De ellos, hecho, ese es el paper que también quiero invitar a médicos para que nos expliquen un poco mejor, porque nosotros ese artículo ya lo habíamos presentado los primeros videos en los si no me jueves. equivoco, también en este artículo evalúan interleucina 6 y encuentran una mayor producción de interleucina 6, pero aquí no compara, porque en ese tiempo no se tenían los criterios de clasificación de severo versus moderado,
y nomás tenían pacientes que terminaron en la unidad de cuidados intensivos versus pacientes que no. Sí, entonces seguro faltaba esa parte, ¿no? De los casos severos y los casos normales. Exactamente, pero aquí me llama mucho la atención y es lo otro que les quería mostrar, donde vemos que la interleucina 10 también está prácticamente 2 veces más elevada en los pacientes con cursos severos de la enfermedad. Como ya les había comentado, la interleucina 10 es uno de los principales agentes antiinflamatorios que se conocen y esto nos puede hablar de cómo afecta, por ejemplo, probablemente a macrófagos alveolares el virus, la infección por el virus, que está produciendo al mismo tiempo citocinas antiinflamatorias y citocinas proinflamatorias. A esto nos está hablando de cómo ocurre un descontrol en estas células. De hecho, esta es una de las principales señales de que hay una tormenta de citocinas implicada en la fisiopatología de este virus. Únicamente también resaltar que esta parte, otra de las cosas que se ha observado, y esto sí se ha observado prácticamente en todos los casos severos de COVID-19, es una reducción marcada en los números totales de linfocitos T, tanto de linfocitos TCD4 positivos como linfocitos Si TCD8 gustas positivos. hacerle más zoom a esa parte para que la veamos mejor. La gráfica tiene un poquito de mala calidad, pero sí, creo no, que no aquí ya se importa. puede ver mejor, ¿verdad? Y si quieres quita la barra del lado derecho de exportar PDFs para respóndela, exacto. Ándale, así se ve mucho mejor. Aquí podemos ver números totales de linfocitos T, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8. ¿Cuál es el color azul? ¿Era casos severos? Casos severos y en azul? color grisáceo casos moderados. No, creo que es al revés, ¿no? No. Severos azul, Ajá. moderados en gris. Ok. Sí, entonces en general hay menos, ¿verdad? Así es, y de hecho lo que también han mencionado es que cuando analizan estos pocos linfocitos T que tienen estos pacientes, su fenotipo es de activación. Esto evaluado por la expresión de HLA y de CD38. Es decir, estos linfocitos T están hiperactivados, lo que podría hablar que al haber una tormenta de citocinas que hiperactiva estos linfocitos T, los lleva a un estado que le llaman de exhaust, de anergia, donde estos linfocitos T ya no responden de manera correcta. Y eso los lleva a morir y tal vez por eso vemos la reducción en el número de células. Es decir, a ver si entendí, la tormenta de citocinas induce la reducción en células del sistema inmune. Particularmente en linfocitos T, porque aquí podemos ver que los linfocitos B, que son los implicados en la producción de anticuerpos, se mantienen iguales. También las células natural killer. Ok. Sí, a veces a los biólogos moleculares se nos complica un poco esta parte de las células B, células T, natural killers, etcétera. Digo, igual y ya después con más detalle podemos tratar de hacer una sección de esas partes. Nada más para hacerles de nuevo un anuncio. Queremos a futuro hacer cursos, webinarios para pues, todo lo que tenga que ver con biología celular, biología molecular, para que no olviden registrarse en nuestra página que pueden ver en la parte inferior izquierda de su pantalla, que es biologiamolecularmexico.com. No olviden registrarse porque a futuro vamos a empezar a hacer cursos, etcétera. Entonces es importante que se registren. Pero sí, imagínense a tener a las clases de Ernesto Acevedo listas para cuando ustedes quieran en Biología Molecular México. Digo, eso nos ayudaría muy bien a entender de repente esta parte de los diferentes tipos de células del sistema inmune. Y ahora bien, veo que tanto Natalie como Mimi, Luis Moreno y Ángel hablan sobre el neurotropismo del virus. Realmente no es un tema que quise abordar todavía porque yo, en mi opinión personal, todavía lo veo un poco confuso. Nuevamente, como les comentaba, si los macrófagos alveolares están siendo infectados por el virus, estos podrían actuar como reservorios y poder cruzar la barrera hematoencefálica y demás, pero realmente no, uno, no es mi expertise, dos, no he entrado mucho en el tema, pues no me gustaría cometer alguna pifia
con ustedes tratando de nomás contestar por contestar. Que ya te deje hablar, nos dice Norbert Vázquez. Claro que lo No, no, dejo hablar, no, 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 simplemente no, es muy estamos bueno que estemos rebotando autopromocionando así la las ideas, página. Rodrigo. ¿Eh? Es muy bueno que estemos así rebotando las ideas, Rodrigo. Sí, sí, Bueno, a mí sí. me parece perfecto. Bueno, otro tema que también, y otra señal que se observa y que tiene algo de curioso es la producción de interferón. Que de hecho incluso ahí vi que también durante un tiempo se estuvo circulando mucho la noticia de que el interferón cubano como método de tratamiento, etcétera, etcétera. Y para esto creo que hay que regresar un poquito a esta imagen. Y de hecho aquí se ve claramente el APC. APC significa célula presentadora de antígeno, que los APCs pueden ser tanto los macrófagos alveolares, las células dendríticas o las células epiteliales. Y bueno, cuando estas se infectan van a poder producir citocinas y además poder presentar antígenos. ¿Cómo explicar el proceso de presentamiento de antígenos? Es como transmitir el chisme de que algo está pasando. Es agarrar un fragmento del virus, montarlo en una molécula conocida como el complejo mayor de histocompatibilidad o los antígenos HLA y presentarle esta molécula a otra célula, en este caso el linfocito T, que la va a poder reconocer, y cuando la reconoce, el linfocito T va a empezar a producir otras citocinas y a mandar otros mensajes. En el caso de los virus, lo que ocurre normalmente es que cuando el virus infecta una célula presentadora de antígeno, se van a estar produciendo sus proteínas en su citoplasma. Algunas de estas proteínas van a poder ser degradadas por el proteasoma de las células infectadas y fragmentos de estas proteínas del virus, por ejemplo, la proteína espícula, van a ser trasladados o transportados y montados en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Particularmente en los virus, y en enfermedades virales o de patógenos intracelulares, este es el mecanismo, se montan en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1. Y cuando se presentan a una célula T, va a desencadenar mayormente una respuesta del linfocito T citotóxica. ¿Qué significa que sea citotóxica? Que este linfocito T va a matar a la célula que le está presentando ese antígeno. ¿Sale? Y también las mismas células presentadoras de antígeno, otras de las moléculas que producen proinflamatorias es el interferón, que justamente el interferón va a ser una forma de chisme que va a funcionar para decirle a las células que se encuentran alrededor de esta célula presentadora: estoy infectado, inicien Mátenme. respuestas antivirales. ¿Me decías, Rodrigo? Sí, o sea, como dices, estoy infectado, por favor mátenme, ¿no? Y a veces la reacción de la proteína T o natural killer Y es no la... solo eso, decirle a las otras, a las otras células de alrededor: oigan, aquí yo me infecté. Y el mismo interferón en células epiteliales como en células inmunes van a inducir una respuesta inflamatoria que va a preparar a otras células alrededor a que induzcan respuestas antivirales. Es decir, que busquen inhibir el no infectarme por el patógeno que infectó a mi compañero de al lado, algo así. Y bueno, esta sería justamente la parte de inmunidad celular. Se ha observado justamente que uno de los problemas de la tormenta de citocinas es que al alterar las citocinas que se producen durante la respuesta inflamatoria, también altera la respuesta de linfocitos T citotóxica, inhibiendo la defensa del huésped. Esto nuevamente nos explica por qué, y me lleva al mismo punto que es lo que nos preguntaba nuevamente, lo vi por acá, no recuerdo, Tadano, su primera pregunta, lo que preguntaba, que lo que mata no es la replicación y el daño epitelial. Sí, claro, el daño epitelial tiene participación. No podemos, el daño epitelial porque el virus se replique en el epitelio y truene a las células, es definitivamente un factor. Pero lo que realmente es peligroso en los pacientes con cursos severos de COVID es la producción y la exacerbación de su respuesta inflamatoria durante la infección. Eso se sabe desde el SARS-CoV anterior y desde el MERS-CoV. El problema es que desarrollan respuestas inflamatorias exacerbadas
que son incontrolables, que terminan dañando al huésped en el intento del propio sistema inmune de defenderse contra la infección. ¿Sí? A ver, déjame, le doy una vuelta más a las preguntas. Ya te quedaste callado, Rodrigo, ahora sí ya no estás platicando conmigo. Es que me dijeron que ya son 10 likes burlándose de que ya te dejara hablar. No, pero No, no estamos te realmente preocupes. aprendiendo mucho esta parte de inmunología. Los biólogos moleculares no, de repente, de verdad, no nos interesa. De repente estamos así como muy en lo nuestro, que viendo genes, expresión, que de métodos de detección, etcétera. Pero a veces se nos olvida ver esta parte inmunológica, que como dices, al final, pues parece ser que cómo responde cada cuerpo finalmente es lo que dice si la persona vive o muere, ¿no? Básicamente, Tadano otra vez nos da una pregunta de seguimiento sobre que si hay otro mecanismo de muerte o complicación a causa del virus, aparte de los asociados a la tormenta de citocinas. Sí, la piroptosis. La piroptosis es diferente que la apoptosis. De hecho, hay ya varios tipos de muerte celular, la piroptosis, apoptosis, anoiquis, y Si todavía se quieres, siguen haz más descubriendo grande nuevos. otra vez tu ventanita para que la vean más y quita la barra del izquierdo, por favor. ¿Listo? Ajá, listo. De hecho, en este paper hablan justamente de los daños por respuesta inflamatoria inicial. Uno, la piroptosis, a diferencia de la apoptosis, va a ser un proceso de muerte celular ocasionado por factores inflamatorios y ocurre principalmente en células inmunes. Las células reciben tantas señales inflamatorias que básicamente se descontrolan y mueren. El problema o la diferencia con la apoptosis y la piroptosis, entre la piroptosis y la apoptosis, es que durante la piroptosis se van a liberar factores que se llaman DAMPs. No recuerdo bien cuál es la traducción de este acrónimo, pero los DAMPs son patrones moleculares asociados a daño epitelial o a daño. Es decir, como las células simplemente truenan, las propias proteínas intracelulares de las células actúan como factores que inducen más inflamación. Es como una cascada que se va una tras otra. Durante la tormenta de citocinas induce, bueno, primero la infección induce apoptosis, la infección de los macrófagos alveolares induce tormenta de citocinas, que posteriormente lleva a la piroptosis, y esto nos sigue llevando una tras otra tras otra. Y por eso vemos por qué estos pacientes pueden pues, degradarse su estatus clínico tan pronto y tan grave. Ay, se me cerró la transmisión, déjenme, la vuelvo a buscar para poder seguir viendo sus preguntas. Citotóxica. Ay, Dios, ya son muchas. Sí, ¿Qué ya. hace tan difícil el desarrollo de una vacuna para con los virus en general y para el SARS-CoV en particular? Esta es una pregunta, es la pregunta del millón, creo, hoy en día. El problema con el desarrollo de vacunas es muy amplio. Podría abordar varios puntos, De pero hecho, entre ellos nada uno. más otra vez haciendo eso lo vimos en el video pasado para que lo chequen. Digo, en esto lo voy a explicar de nuevo, pero ya estamos viendo que hay diferentes estrategias para las vacunas, etcétera. Aunque más bien vimos también no solo la parte de vacunas, sino vimos la parte de moléculas que pueden inhibir la replicación del virus. Entonces sí, Ernesto, te invitamos a que igual nos hables más sobre la parte de vacunas, porque vacunas pues es totalmente distinto al uso de moléculas. Entonces sí, a ver, explícanos un poco más sobre eso. Bueno, el problema con uno es la estrategia con bueno, vamos a recordar primero que la vacuna va a ser el buscar inducir una respuesta inmune contra un patógeno sin forzosamente exponernos al patógeno que causa la enfermedad. Es decir, no, los pacientes que se enferman de COVID se dice que se vuelven inmunes porque en su suero desarrollan anticuerpos que pueden atacar al virus o que se pueden unir al virus. Bueno, la idea de una vacuna es inducir el mismo proceso, pero sin exponernos a la enfermedad original. Y para esto puede haber montones de estrategias y hoy en día se están probando distintas de ellas. La que he escuchado que está teniendo más éxito, que es de la empresa Moderna, si no me equivoco, no sé si en Estados Unidos o en Europa, esta empresa lo que está haciendo es justamente
generar el mRNA, es decir, la parte codificante para la proteína espícula, introducirla en partículas lipídicas, es decir, hacer como un pseudovirus que únicamente transporte el mensaje que codifica para la proteína espícula. Recordando lo que les mencionaba sobre el mecanismo de presentación de antígenos por la vía de MHC1, lo que se buscaría es que estas partículas lipídicas lleguen a las células, liberen el RNA mensajero que codifica para esta proteína espícula y que esta proteína espícula sea procesada en el proteasoma, cortada en fragmentos y montada en células de MHC de clase 1 para que posteriormente sea presentada a células T e induzca una respuesta inmune. De Aunque, forma que aunque parece ser que la expresión de la proteína espícula parece ser que sí puede incrementar el daño en el pulmón, entonces por eso es que hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de las vacunas, porque uno piensa que es una buena estrategia esa, ¿no? De tener nada más el fragmento de la proteína espícula que sea presentada por las células inmunes, pero durante la parte del desarrollo de la vacuna, precisamente por eso es que se utilizan modelos primero celulares, después modelos animales y finalmente llegar a humanos, porque parece ser que la ni siquiera presentación directo de simplemente de animales la... a humanos, Rodrigo? ¿Cómo? Que ni siquiera directo de animales a humanos. Hay todavía un paso ahí intermedio que luego no es muy observado. Hay una regla que le llaman como casi regla de cajón. Para que una vacuna llegue a la utilización en clínica, primero tiene que demostrar que es efectiva en 2 modelos animales, no solo en uno. Normalmente se utiliza primero al ratón, luego el macaco, y luego del macaco ya se utiliza, ya se puede trasladar un poco a la clínica en humanos. Y justamente ahí es donde radica el problema del por qué no puede desarrollarse una vacuna de un día para otro. En pacientes, lo que sí sabemos es que la seroconversión tarda entre 14 y 21 días. Seroconversión me quiero referir a que un paciente infectado genere anticuerpos contra el virus. Entonces, si la seroconversión toma 14 a 20 días en una persona, primero en un animal, tienes que esperarte, ponerle tu vacuna que quieres probar, darle seguimiento durante los primeros 7, 10, 15, 20, 30 días y ver si produce anticuerpos. Y luego, después es ver si después de 2, 3 meses ese animal sigue produciendo anticuerpos. Y después de eso, ya te puedes mover hacia el macaco. El macaco puede que tome más tiempo. Y bueno, el problema es que primero tienes que desarrollar un ratón experimental que primero sea factible infectarlo con el virus. Para esto, ¿qué es lo que hacen? Agarran al ratón y le sustituyen su gen de AC2 y le ponen la AC2 de humano. Le quitan la del ratón y le ponen la de humano para que efectivamente pueda ser infectado. Pero aunque quites el receptor inicial, eso no significa que la respuesta inmune va a ser similar. No. Entonces, eso es, y así nos podemos ir hablando de más detalles, pero creo que esto ya nos ayuda a ejemplificar por qué La es muy dificultad de difícil el desarrollar desarrollo de vacunas. vacunas. Por otro lado, y esto es algo que no se ha abordado mucho, es el problema que puede ser respuestas inflamatorias inducidas por anticuerpos. El hecho de que un anticuerpo se una al virus no significa que lo neutralice. De hecho, este es uno de los problemas que se ha observado también como parte de la respuesta, como problemas de la respuesta inmune en los pacientes infectados. La unión de los anticuerpos puede ayudar a mediar que el virus entre a las células. ¿Por qué? Porque células del sistema innato, como los macrófagos, como las ay, se me fue el nombre, pero otras células inmunes innatas van a presentar receptores para para la fracción cristalizable de los anticuerpos, que vendría siendo, de hecho aquí está muy, muy bonito el dibujo. Se une el anticuerpo a la proteína S, ya está unido, y lo que tú esperarías es que este anticuerpo sea reconocido por un receptor FC o un receptor de fracción cristalizable y después sea endocitado, procesado, presentado por MHC de clase 1 y tan. El problema es cuando el virus se aprovecha de este mecanismo para poder entrar a la célula sin utilizar al receptor AC2. Entonces, otro detalle más del por qué es tan complicado desarrollar una vacuna contra el virus. No sé si quedó claro esta situación. Sí, sí quedó bastante claro.
A ver, vamos viendo preguntas. Aquí System, un amigo me dejó una pregunta muy larga, la voy a tener que leer con más calma después. Que suprime la respuesta inmune como los que se dan para esclerosis múltiple, pueden funcionar para no desencadenar una respuesta exacerbada de una infección por COVID. Sí, exactamente, Luis. Justamente los medicamentos que se utilizan en enfermedades autoinmunes lo que buscan es limitar o apagar la respuesta inmune que desarrollan estos individuos contra ellos mismos. Entonces, por eso, medicamentos como la cloroquina, que se utiliza en enfermedades autoinmunes, pudieran ser una forma de inhibir la enfermedad. Nuevamente hay que tener mucho cuidado con estos datos, son cosas interesantes que aún se tienen que investigar y probar por experimentos en el laboratorio. Patrones, ya me contestaron ahí qué es lo que es un DAMP. Lean lo que puso un contacto system. Sí, ya lo leí. Bueno, no lo leí, pero bueno, lo voy a buscar. Tan tan. Como el Sí. fenómeno hada en virus del dengue. Desconozco del virus del dengue, conozco personas que conocen más del virus del dengue, que nos pudieran platicar más de eso, pero sí, ese es justamente el mecanismo dependiente de anticuerpos. Y bueno, no sé, creo que ya llevamos casi 1 hora y media de transmisión. No sé si quieran que sigamos platicando, si tienen más preguntas. Pues mira, ahorita tenemos 192 personas viéndonos, así que si viéramos que se estuvieran aburriendo, ya se hubieran ido. Entonces, pues si quieres seguimos hasta, ¿qué será? ¿Cómo vas de, ya tomaste agua o qué? ¿Aún tienes Pues voz? poquito, pero más bien creo que sería buena idea que dejáramos unos últimos minutos para que nos hagan cualquier pregunta que tengan, tratar de Claro, contestarlas o y si la que no quieres, se contesten, guardarlas para quizás una transmisión posterior, ¿te parece? sí, claro, de hecho, parece ser que es una excelente idea que hagamos los Facebook Live en sábado, porque en jueves como que en la nochecita no hay tantas personas viéndonos, pero parece ser que los sábados sí, hay suficientes personas. De hecho, nada más otra vez para hacer un anuncio, vamos a tener a Antonio Lascano muy próximamente. Entonces, bueno, ya saben, es la crema innata del origen de la vida. Ha estado presentando su tema del COVID, entonces lo vamos a tener por aquí pronto para que le avisen a todos, le den el chisme, etcétera. Pero por lo pronto ahorita seguimos con Ernesto y y bueno, si puedes acabar como de explicarnos este artículo, digo ahorita no pasa nada pues si sigue, realmente sigue habiendo personas. Y si quieres le damos hasta la 1 hora, hasta que tengamos 1 hora 40 o así, ya que nos vayan diciendo las personas si quieren que sigamos o también tú decides cuándo quieres detenerte, ¿verdad? Sí, de hecho más bien me gustaría tal vez guardar para una siguiente presentación esta parte, este artículo que justamente trabajan con el SARS-CoV anterior, infectando ratones, y donde ellos describen justamente la respuesta de monocitos y macrófagos en estos ratones. Recordando lo que les mencionaba anteriormente, que justamente los casos severos de COVID-19, uno de los signos que se pueden observar en la clínica es la producción de interferón gamma por los linfocitos T. De hecho, aquí en esta gráfica lo que se ve es linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8, su producción de interferón gamma, donde aunque no es significativo, aquí tenemos un punto 0,6 y un punto 49, vemos que hay una menor producción de interferón gamma. Oye, ¿nos puedes explicar rápidamente bien qué es el interferón gamma? Es igual una citocina proinflamatoria, Ok. pero es de las citocinas, pues ahora sí que más famosas. Quizás no me quiero meter en detalle para no cometer una pifia, quizás quisiera leer un poquito más sobre su historia, porque es una de las citocinas proinflamatorias clásicas. Y justamente aquí hablar que en este artículo, y creo que nomás voy a entrar a la primera imagen sobre los ratones infectados con el SARS-CoV, solo hacer la aclaración, SARS-CoV-1, no SARS-CoV-2, no es el nuevo, es el anterior, pero que justamente lo que ellos observaban es que estos ratones, al infectarlos, bueno, veían una supervivencia muy baja de alrededor del 80%. Sin embargo, al utilizar ratones Valve-C knockout, es decir, que no expresan al receptor alfa para el interferón,
el 100% de los ratones sobreviven. Esto nuevamente habla de la implicación de la tormenta de citocinas como factor fisiopatológico de la enfermedad por estos virus. De hecho, aquí creo que no se ve muy bien, lo voy a borrar. Aquí se ven los pulmones del ratón Valve C normal, cómo se ven inflamados con algunas infartaciones, estas manchitas rojas que podemos ver, que a diferencia de pulmones de ratón knockout para el interferón, uno se ve un menor tamaño y el número de infartaciones es menor. Y como ya les comenté, el 100% de los ratones sobrevive. Esto es interesante porque el hecho de no tener un receptor al interferón podría implicar una debilidad del ratón. De hecho, estos ratones seguramente se infectan muy fácil por algunos virus u otros patógenos intracelulares, pero aquí llama la atención lo interesante es que al no tener este receptor, estos ratones no mueren aunque sean infectados con dosis letales del virus. Aunque sí cursan la enfermedad, esto lo ven por la pérdida de peso, aquí lo podemos ver, ratones sin el receptor en puntos negros, sí pierden peso, estos a los 12 días de infección lo recuperan y como ya lo mencioné, sobrevive el 100% de los ratones. Y el daño que se ve en los pulmones de estos ratones es muchísimo menor, esto dado por la presencia del edema alveolar, que aquí está marcado, es decir, inflamación del pulmón. Estos ratones no tienen tantas afecciones durante la infección por el virus. Además, cuando tú utilizas un anticuerpo, esto nuevamente podría ser un foco de un posible tratamiento, un anticuerpo que bloquea al receptor, es decir, no quitar al gen del receptor, nomás bloquearlo con un anticuerpo, nuevamente el 100% de los ratones se enferman, esto lo ves por pérdida del peso, pero recuperan el peso y sobreviven el 100% de los ratones. Nuevamente esto nos habla de la implicación de la tormenta de citocinas en la complicación y en el curso severo de la enfermedad. Esto creo que es algo que se tiene que poner mucha atención en el tratamiento de los pacientes en la clínica. Como dices tú, ¿no? Estaría bien tener la participación de algún médico que nos ayude tal vez a desheebrar un poco más estos datos, pero quizás podríamos, porque este artículo es bastante largo, como lo pueden ver, quizás podríamos evaluarlo más a fondo en una siguiente plática si tú gustas. Sí, me parece perfecto. De hecho, vamos a ver si hemos hablado de muchas cosas durante de Facebook, pero vamos a contestarle a Alejandra y a Jonathan que pues que tenemos que dar un resumen, ¿no? Un resumen de todo lo que hemos visto. Entonces ahorita te echas un resumencito de Sí, 5 minutos de todo lo que únicamente, hemos y visto. creo que eso sí es una pregunta importante porque ahora está saliendo mucho la duda y tienen miedo, y con justa razón, sobre la reactivación de la enfermedad en algunos pacientes de Corea, algo que ya reportaron hace poco, ayer o antier lo empezaron a Sí, sí, reportar. sí, sí. Y en este sentido, uno, a dejar bien claro, no hay evidencia de cómo ocurre, pero sí podemos tener algunas teorías, sí podríamos teorizar un poco de qué es lo que está pasando. Uno, y esta es una teoría que tomo al aire porque desconozco si los coronavirus tienen esa capacidad, no sabemos si este nuevo SARS-CoV-2 integra su genoma o partes de su genoma en las células que infecta. Esto, no, aunque probablemente los demás coronavirus no lo hagan, no hay evidencia directa que demuestre que el genoma del virus no se integra en el genoma de las células infectadas. Como por ejemplo el virus Esto, del herpes, ¿no? Que se integra a su genoma y el virus del herpes, cuando o el por ejemplo el sistema virus inmune que yo baja. conozco más, que es el virus del Epstein-Barr, que sí introduce partes o secciones de su genoma en las células. Y a partir de esto, el virus genera lo que se llama como latencias. En algún momento, y esto es de las cosas que está en discusión, distintos estímulos en las células inmunes podrían llevar a que la célula que integró el genoma del virus empiece a producir las proteínas virales. De hecho, Incluso nada hay más para casos del... recordar, mucha parte de nuestro genoma contiene secuencias de virus. Entonces, a lo largo de la evolución humana, de la evolución de todos los seres vivos, pues siempre hemos tenido integración viral dentro de nuestro genoma y a De veces hecho, esos no hay que genes son muy olvidar que importantes para el uh -huh, organismo. Perdón, Ernesto.
Eso habla incluso de la adaptación. Hay que recordar incluso que el desarrollo placentario, nosotros como mamíferos placentarios, es debido a la integración de un adenovirus o un retrovirus, corríjanme si estoy mal, Sí, pero sí, un sí. retrovirus y un adenovirus que integró algunos genes de su genoma son los que nos han facilitado el que nosotros seamos mamíferos placentarios. Es decir, la placenta es un producto evolutivo de una infección viral. Exactamente. Y esto habla de que no somos entes independientes, sino que estamos en equilibrio con nuestro ecosistema. Y los virus forman parte de nuestro desarrollo como nosotros somos parte del desarrollo del virus. Esto dejándolo claro en un principio. Pero regresando a la parte de la integración del genoma, desconozco si los coronavirus en general integran fragmentos o sus genomas completos. Esto podría ser una posibilidad. Yo creo que O la eso otra posibilidad. vamos a dedicarnos. Yo creo que eso le interesa mucho a la gente, sobre todo nos empieza a interesar mucho esa parte de capaz y sí existen secuencias en su genoma de integración dependientes del estrés, ¿no? Las personas se curan, parece que se curan, pero realmente lo que está sucediendo es que se está integrando el virus dentro del genoma humano y después ya que tienen esta Y, libertad se y, vuelven y recordando, aquí no sé si esta reactiva, porque este es el problema, no he visto los datos de la reactivación del virus, no sabemos si la reactivación del virus se están refiriendo a que detectan partículas virales o que el paciente empieza a desarrollar nuevamente respuestas inflamatorias. Por Sí, sí, ejemplo, si sí. el virus nomás integrara la proteína S, que es la que, en un caso, podría ser la que induce la respuesta de tormenta de citocinas, podría ser únicamente que la reactivación no sea una reactivación del virus, sino la expresión de proteínas propias del virus que induzcan la inflamación. Hay que esperar los datos. No, esto nuevamente hay que recordar, estamos teorizando. La otra posibilidad, y que eso era algo que estaba meditando el día de hoy, es que, y de hecho de eso sí hay datos, sobre la similitud de cómo el virus se apropia de la maquinaria celular de una forma muy similar a las micobacterias, a la tuberculosis, que esto es algo que se ha hablado mucho incluso de la vacuna BCG, si es protectora o no protectora. Esto podría explicar un poco del por qué se ve esa correlación. Y también habla probablemente de mecanismos de evolución convergente. Si el virus se apropia de la maquinaria celular de la misma manera que lo hace la micobacteria tuberculosis, es probablemente porque sea la forma más eficiente de hacerlo. Punto. Pero al mismo tiempo eso habla de que la respuesta inmune va a ser de alguna manera similar. Similar. Y si recordamos cómo cursan las infecciones latentes de tuberculosis cuando se forman granulomas, es decir, cuando hay procesos fibróticos en los tejidos, lo único que va a pasar es que cuando no se puede superar la infección, pues si no somos machos, pero somos muchos, como he explicado algunas veces. En lugar de detener la infección, lo único que se hace es el sistema inmune la encapsula en estas estructuras llamadas granulomas, que en los pacientes con tuberculosis, cuando estos granulomas truenan o se desbaratan de alguna manera, que luego eso se ha visto, por ejemplo, en cirugías, que cuando hay cirugía en el pulmón rompen un granuloma de micobacteria y el paciente desarrolla tuberculosis. Aunque probablemente se infectó con la tuberculosis cuando nació o en otro momento de su vida. Entonces, tomando esta forma análoga de infección y recordando que el virus se apropia de una forma similar de los sistemas celulares, también esta podría ser una posibilidad, que durante los procesos fibróticos en el pulmón se formen estas estructuras de granulomas que posteriormente por alguna perturbación se destruyen y nuevamente inicia la infección porque nunca se resolvió. Únicamente como cuando tapan baches nomás con un poco de asfalto y no recarpetean toda la calle. Únicamente le pones un parche, tapas el hoyo, pero en cuanto sigues pasando se vuelve a abrir el hoyo y la enfermedad está ahí de nuevo, ¿no? Esta podría ser la segunda posibilidad. Este caso de la reactivación del virus causa mucho miedo, pero bueno, como inmunólogo es un tema bastante interesante. Sí, digo, todo ahorita tenemos temas para siglos, realmente podríamos hacer un programa en vivo 24 horas de biología molecular y nunca acabaríamos, entonces eso está genial. Entonces, este artículo que estás poniendo en tu PDF, también te gustaría, si Me quieres gustaría hablar a futuro, que lo abordásemos en la siguiente plática. Creo que sí me gustaría que lo abordemos en una plática posterior. vale, vale. Ahorita ya me Entonces, estoy quedando un poco sin voz, ahora sí. Ernesto, a ver, entonces en resumen, ¿qué es lo que vimos en este Facebook?
Creo que la primera parte nos enfocamos mucho en la expresión de los receptores y de la serina implicadas en la entrada del virus. Hay que regresar, creo que a esta imagen. Lo primero que nos enfocamos un poco es en esta parte de la entrada y replicación del virus en las células. Hablamos de cómo el receptor que es la enzima convertidora de angiotensina 2 y la serin-proteasa TMPRSS2 no solo se expresa en los pulmones, sino que la vemos expresada en el corazón, en el tracto gastrointestinal, en lugares como los testículos y en otras zonas, lo cual nos puede hablar de tropismos del virus en diferentes regiones del cuerpo. También hablamos un poco sobre la presentación antigénica e inmunidad celular y cómo esto se puede asociar a un fenómeno llamado tormenta de citocinas, el cual es una respuesta inflamatoria exacerbada, y cómo este es realmente, o no realmente, porque esto es afirmarlo, probablemente el mecanismo principal de patogénesis del virus. Al inducir una respuesta inmune tan fuerte, esta respuesta inmune exagerada es la que termina afectando al paciente y genera problemas. El principal, que es el que lleva al fallecimiento, llamado el síndrome de distrés respiratorio. Hablamos muy poco sobre la inmunidad humoral y esto tiene una razón principal, porque en el caso de infecciones virales, el proceso de resolución de la infección viral, principalmente la fase aguda, ocurre en esta parte, en la presentación antigénica y la inmunidad celular. Después de que los linfocitos T son activados por células presentadoras de antígeno, estas células van a poder activar a las células B para que empiecen a producir los anticuerpos, pero esto ocurre ya en una fase posterior y realmente hay muy poca información de esto. Creo que aquí hay algo que quiero llamar la atención sobre que en algún momento aquí en Alemania se estuvo trabajando en una vacuna que era bastante prometedora contra el MERS-CoV, pero que justamente como la epidemia duró muy poco, desapareció la enfermedad, se dejó de financiar, simplemente dejaron de meterle dinero porque pues ya pasó, ¿no? Ya no hay ningún problema. Entonces, creo que eso es la recapitulación muy general de lo que platicamos hoy. Si no me equivoco, las pláticas quedan grabadas, ahí están disponibles. E incluso si cometí alguna pifia, voy a volver a ver mi plática para tratar de resolverla en una plática posterior, porque muy probablemente cometí algún error o alguna confusión. Perfecto, Ernesto. Entonces, pues hoy aprendimos bastante inmunología. Los biólogos moleculares nos tenemos que meter también en esa parte para entender como las generalidades de este tema. Entonces, pues Ernesto, te agradecemos mucho por brindarnos, ¿cuánto? Una hora, casi 40 minutos. Las personas estuvieron muy interesadas, recibimos muchas preguntas. De hecho, tenemos tema para tratar, hay muchos temas que podríamos enfocarnos en hablar más. Con todas estas preguntas se abren nuevos temas y pues los invitamos nuevamente a que nos compartan en sus redes sociales, a que nos sigan en YouTube. Vamos a subir estos videos a nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se registren a nuestra página. Vamos a tener a más personas invitadas. Antonio Lascano ya nos confirmó. Entonces, realmente tenemos Ahí nomás una nota, les recomiendo mucho las pláticas de Antonio. El doctor Antonio Lascano es buenísimo para explicar temas complejos de formas sí, hace las mejores analogías. Se las recomiendo mucho. Yo a la fecha todavía sigo sus pláticas, aunque a veces me repita el tema. Sí, entonces, pues, si conocen a alguna persona que les gustaría que habláramos con ellas, que nos explicaran algún tema que ustedes tienen interés, no olviden enviarnos un correo electrónico o también aquí por las redes sociales. Pues ya realmente, ¿qué más? Pues agradecerles a todos, realmente estuvieron muy interesados esta vez en este tema y pues los invitamos al próximo jueves. Generalmente yo doy los temas los jueves, que es cuando regreso más tranquilo del laboratorio, pero parece ser que los sábados es cuando hay más personas echando la hueva, viendo los videos. Entonces está genial porque así nos ven más y nos comparten más. Entonces Ernesto ya se va a dormir, porque ¿a qué hora es allá? No, ¿cuál todavía a dormir? Ya Todavía se tiene que me ir a quedo un dormir, rato Ernesto. leyendo, apenas van a ser las 10 de la noche y es sabadito, estamos de vacaciones. No, pero Ernesto duerme a También, las 9 de la noche normalmente. ¿8 me dijiste? nah,
También es decir que es muy bueno este tipo de pláticas porque, bueno, estamos en un ambiente que tal vez no es tan académico o tan formal. Eso creo que vale mucho la pena porque luego los sistemas o formatos académicos a veces son muy estrictos. Por ejemplo, Acartonado, ¿no? yo subirme con el miedo de equivocarme, etcétera, etcétera. Creo que se vale, se vale que me corrijan, que nos corrijamos, porque así aprendemos todos. No todos nacimos sabiendo todo. Yo todavía sigo siendo un estudiante de doctorado, todavía sigo estudiando, todavía me equivoco, todavía patino. Hay cosas en las cuales no soy experto. Pero bueno, esto es parte de que entre todos nos ayudemos a aprender más todos los días y que busquemos de alguna manera expandir un poquito más de lo que conocemos de nuestro mundo, ¿no? Sí, de hecho también me gustaría después invitar a los demás integrantes. Aquí también podemos hacer una videollamada enorme con el equipo de Biología Molecular México para que andemos aquí charlando, echando el coto, ¿no? Más como más relajados, como dices, no tan acartonados, esperando a que nuestros sinodales nos estén preguntando con la Exactamente. finalidad de reprobarnos, sino aquí más bien lo hacemos como con la finalidad de divertirnos, aprendernos y pues sí, de pasar un buen rato. Pues bueno, entonces le agradecemos a Ernesto Acevedo desde Alemania. Yo soy Rodrigo Moreno y pues les enviamos muchos saludos, subimos el video y pues pásensela bien este fin de semana desde sus casas. Les enviamos muchos saludos. Vale, entonces Cualquier pregunta que tengan o que quieran que abordemos en la siguiente plática, creo que ya algunos tienen mi Facebook y si no lo tienen, me las pueden dejar también en la publicación de Biología de Molecular. hecho, Para sí mí, vamos a tratar de enfocarnos nada más a la parte de la página, porque ya, pues sí, Ernesto ya es miembro de la página, entonces va a estar por ahí. Igual me gustaría después invitar a Gildardo y a varios del equipo que también nos hablen de sus temas de experiencia. claro, y como te digo, manden sus preguntas a la página, déjenlas en la publicación, créanme que sí las vamos a leer, sí las voy a leer, las vamos a juntar y claro, quizás en la próxima plática, antes de empezar sobre un tema específico, podemos intentar responder todas las preguntas y de ahí irnos hacia al siguiente tema. La idea es, como siempre, como les insistí anteriormente, que sigamos aprendiendo, que sigamos conociendo cosas nuevas y, ¿por qué no?, ser mejores cada día, ¿no? Vale, vale. Perfecto, Ernesto. Entonces, estamos en contacto y nos vemos la próxima semana probablemente. Gracias, nos vemos. Bye, bye. Entonces, bueno, los dejo. Espero les haya gustado este link de Facebook y nos vemos el próximo jueves.